fuimos terrajeros y de todas maneras pues éramos atropellados, ¿no? Entonces por eso los mayores de algunas personas que realmente entendían más eso se organizaron para poder volver a recuperar el territorio, para poder volver a recuperar el territorio. Entonces, por eso viene desde el 75, 80 hasta que ya se da el inicio en el 83, que es hoy Ambaló, porque antes había existido desde muchos ancestros del cabildo de nosotros, pero como entraron los terratenientes, entonces nos fueron sacando y algunos quedamos como terrajeros. Luego de ahí es donde se inician los únicos que quedamos, nos volvemos a organizar y volvimos otra vez pues gracias a unos mayores que nos organizamos, pues se vuelve otra vez a recuperar el territorio, aunque pues no lo hemos recuperado de total, pero pues ya vamos una mayoría que ya estamos, pues vivimos ahí dentro del territorio que es propio de nosotros, como es el territorio de Ambaló. Entonces en él ya nace de nuevamente otra vez el cabildo, porque es que el cabildo se había acabado. El cabildo se acaba en 1945, acaban el cabildo, le quitan los bastones, los llevan a Popayán y allá se los quitan, ¿no? Entonces ya el cabildo regresa acá, pero ya regresa sin bastón, sin símbolo de que era cabildo. En el 83, de nuevamente a nombrar el cabildo ya y a comenzar a recuperar las tierras. Entonces donde ya estamos, gracias a Dios, desde allí. Hoy tenemos la nueva autoridad, tenemos nuestro cabildo propio. E inclusive para poder nombrar el cabildo propio acá en Ambaló tocó que ir a otra parte, que fue en San Fernando, donde fue posicionado el cabildo. Fue de 8 personas, pues es donde comienza a nacer el cabildo, ¿no? El cabildo propio. De allí se sigue ya con los compañeros, ya se reúnen los compañeros de letras, se reúnen los compañeros de la Betulia antes, hoy Tulcán, luchando esa finca, pero entonces era por usuarios campesinos y resulta que pues, por eso no dio salida. Entonces se unieron ya con el cabildo de acá, entonces ya sale esa finca de la Betulia, hoy Tulcán. Así hemos venido trabajando, hemos venido organizándonos. No podíamos organizar como hoy, que lo podemos hablar en cualquier parte. No se podía porque todo el mundo era amenazado, todo el mundo por los terratenientes, ¿no? Y nos pagaban, en ese entonces llamábamos pájaros. En cada finca tenían 2 o 3 personas y esos eran los que nos buscaban a los líderes. Pero gracias a Dios tampoco no nos pasó nada. Y seguimos organizando a la gente, seguimos organizando Tulcán, se organizó Letras, ya en Letras ya comenzamos por esta parte baja, ya buscamos algunos compañeros también conocidos de las otras veredas y los comenzamos a concientizar, ¿no? Por ejemplo, de Letras, allá me tocó por la parte Chero, me tocó a mí, ya cogieron confianza conmigo, entonces ya yo era el que ayudaba a hablar con la gente de Chero y bajamos a hacer los que no podíamos hacer por el día. Entonces luego de allí es que ya empezamos nosotros, como ya nos habíamos organizado a defender nuestro territorio, entonces de ahí es donde comenzamos a hablar de la guardia. En ese entonces la guardia no se llamaba, en ese momento no tenía guardia, no era nombre de guardia, era solamente nosotros decíamos que éramos vigilantes, eran 4 vigilantes que las hicimos en cada sitio. En ese sitio éramos los que, mientras los demás trabajaban, nosotros estábamos en esos 4 sitios poniendo cuidado cuando venía la policía, venía el ejército o venía el terrateniente también. Usábamos en ese entonces, unos usábamos un pito, otros usábamos, la mayoría se usaban dos banderas, una bandera roja y una bandera blanca. La que era blanca, si no la meneábamos era porque no iba a pasar nada. Y si meneábamos la roja,
Entonces la roja sí era porque decíamos que era como sangre. O sea, esa era la señal que nosotros teníamos. Esa señal era la que cuando el terrateniente venía o la policía venía, entonces esa era la señal. Y ahí mismo teníamos que correr o esconder a perdernos porque no nos podíamos dejar acoger ahí. Entonces, cuando ya fuimos organizándonos más, entonces ya fuimos mirando de que ya había que pensar en un guardia o más guardias, porque de todas maneras hacía falta. Entonces ya empezamos a hablar de que una guardia. Luego cuando ya con la organización, también ya la organización nos vino apoyando, porque ya decía que cuando nos tocaba que hacer los paros o esas marchas, entonces que también necesitaban guardia. Entonces en ese entonces nos llamaban era que guardia cívica. En ese entonces guardia cívica nos daban era un brazalete. Hoy es diferente. Hoy dan el chaleco, tenemos el bastón. En ese entonces no. En ese entonces era común y corriente cualquier bastón. Cualquier bastón uno hacía, labraba un palito bien bonito y ese era el guardia, y para todo ese era el bastón. Luego de allí seguimos trabajando así. Sí, en el 90, en el 90, en el 90 fue del noveno congreso de la ONIC en Bogotá. Entonces allá dijeron en ese entonces, me acuerdo tanto que en entonces era el gobernador don Jorge Carlos Urrutia, secretario era don Dilio Pilimue. Entonces pues me cogieron de sorpresa y como yo era así, en ese entonces el coordinador era el compañero de la zona centro, Manuel Avirama, era el coordinador general de esos congresos. Entonces pues yo aprendí mucho de él y luego él también se amañó conmigo y él dijo, no, usted va a ser coordinador en su resguardo, usted aprenda. Y sí, de todas maneras lo que él me enseñó y aprendí yo allá, eso me sirvió de mucho. Y resulta que cuando ya como el año pasado hubo un congreso en Corinto, en Corinto teníamos un encuentro de guardias y resulta que allá fue donde fui cogiendo más experiencia. Y de allí para allá, cuando yo vine acá a mi territorio, pues yo comenté eso, ¿no? Les comenté a la gente, y ya me dijeron, no, de todas maneras usted tiene que seguir coordinando. Y ya me dijeron acá que yo coordinara la guardia de aquí del territorio. Fue donde ya yo comencé a coordinar la guardia. Y así como yo aprendí, así como a mí me enseñaron, yo también de la misma manera yo enseñé. Y la gente aprendieron y ya cogieron mucho, inclusive aquí cogieron nuevos coordinadores. Estuvo coordinando el compañero Mauricio Fernández, que ya fue a coordinar también. El compañero Floro, también ya aprendió, ya lo soltamos que se fuera a coordinar y también fue a coordinar. Otro compañero que también coordinó guardia, ya de lo que haga de cuenta que era la escuela que yo hice, es el compañero Yamil. Son los 3 compañeros que quedaron ya como coordinadores, que yo los podía mandar y ellos se iban a coordinar con el equipo que salía. Ahí es donde ya vamos aprendiendo más, donde ya nos vamos capacitando más, la misma guardia. Y es donde hoy está la guardia. Claro que ya hoy es diferente, ya la forma de comunicarse, pues ya hay radios, ya hay un celular. Antes nosotros no teníamos eso, nosotros no teníamos, solamente era a pura voz, que nos tocaba que ir a dar los datos a tales horas, a donde nos tocaba que ir, pero había que ir. Y también no era la modalidad de que había moto, no había moto, era a caballo o a pie. Esa era la forma que a mí me tocó aquí dentro del territorio. Entonces, y de ahí seguimos ya la guardia, ya para las recuperaciones, seguir recuperando el territorio, para seguir cuidando el territorio también. Hasta hoy lo estamos mirando de que todavía nos hace falta terminar
porque a veces uno se pone a pensar que a veces nos capacitamos los guardias, o a veces hay un encuentro de guardias, nos capacitamos, pero resulta que muchos no nos respetamos el territorio y hoy nos toca quedarnos entre guardias mismos que nos hemos capacitado, nos toca que irnos a enfrentar por defender el territorio. Entonces, son cosas que no debía ser así, ¿no? Cada autoridad de cada territorio debía de respetarse eso, pero pues, inclusive a nosotros, a nuestro territorio casi no nos han respetado, ¿no? Porque hemos tenido dificultades con las comunidades vecinas, como fue Guambía, con otra comunidad vecina que es Totoró. Con Quisgó casi no hemos tenido ningún problema, con Jebalá tampoco hemos tenido ningún problema, ni tampoco con Paniquita. Solamente son las otras dos comunidades que casi pues, nos quieren desconocer, ¿no? Pero más sin embargo nosotros estamos dentro del territorio, que es un territorio propio de nosotros, que no es que digamos que hemos surgido en este año, sino que nosotros hemos desde un ancestros de nuestros mayores, que nos decían por dónde son los límites, por dónde son los límites de cada resguardo, y eso es donde nosotros estamos haciendo respetar hasta ahorita, que nosotros no nos estamos pasando para otro lado. Entonces mire que de eso nos ha servido mucho la guardia, y nos seguirá sirviendo porque ya pues también la guardia antes no era reconocida, solamente teníamos nosotros era andar acá y andar con el bastón y vender el territorio, pero hoy al menos ya nos tienen en cuenta, ya nos han reconocido, pero pues es muy difícil, ¿no? Que creer en lo de afuera, porque eso es como paños de agua tibia, pero más sin embargo nosotros acá dentro del territorio sí respetamos la guardia, sí respetamos la autoridad, y la autoridad nos respeta a nosotros como guardia. Entonces pues de ese lado se pide de que ojalá haya más apoyo también de la autoridad, ¿no? Porque pues como yo digo, antes a nosotros nos tocaba a pie, a caballo, pero el chiste era que íbamos. Hoy si no hay carro, no hay moto, pues bueno, no vamos. Si no hay un aporte del combustible, pues tampoco. Más sin embargo, pues se ha hecho la posibilidad, ¿no? De que haya como el traslado rápido de la guardia cuando se necesita. Y por ese lado tal vez estamos diciendo nosotros que hablamos acá de guardia y reservas. La guardia y reserva ha sido lo que pasó hace 15, 20 años, pero hoy todo el mundo somos guardias, ¿no? Si nos ponemos a mirar por recuperación por ejemplo, la recuperación de aquí a Guayán, que somos 30 socios, 30 cabezas de familia, todos 30 hemos pasado por guardias, y muchos dicen, no, pero es que la guardia de reserva, algunos no salen, pero cuando se necesita, de verdad se necesita, salen todos los mayores, salen y todos hacemos reservas, y todo el mundo sabe, no hay necesidad de estar viendo, usted tiene que hacer esto, no, ellos saben ya. Entonces allá por eso estamos mirando de que el joven también ya se vaya capacitando, porque también vaya cogiendo ese destino de ser guardia. Aunque yo sé que, yo lo digo porque por mi experiencia de que todos no nacemos para ser guardias. Son muy pocos los que les gusta la guardia y son muchos los que no les gusta la guardia. No, uno parece todo mercado, pero a veces hay otros sí estamos allí. Entonces a esta gente también hay que apoyarlos, los que les gusta la guardia, y dar más capacitación, ¿no? Aprender de eso, porque es que si yo aprendí solamente en un congreso, el que es para ser guardia es para ser guardia. Yo aprendí en un congreso y mire, como a los 4 meses ya me tocó que coordinar, y ahí aprendí a coordinar, y allí vine y enseñé a coordinar acá también. Y tal vez por eso algo me decían, ¿no? Los compañeros mayores en la asamblea en San Pedro, que no me recibían el bastón, porque pues que yo siguiera, ¿no? Como guardia vitalicio, porque y será uno de los resguardos que tal vez se menciona, guardia vitalicio, ¿no? Porque algunos preguntan, ¿y eso qué es? ¿Por qué es? Entonces a uno le hacen dar risa, uno se ríe un rato de oírles, pero es una experiencia que nace aquí en nuestro territorio. Entonces por eso quedamos los mayores, que es el compañero Zenón, que es un compañero que tengo cuando yo inicié, él también inició, y el Paquel hasta ahorita ha dado ese seguimiento, a pesar de que él fue golpeado por la comunidad de Guandía, pero cuando estar defendiendo el territorio nosotros, pero pues dando gracias que él estuvo malo, pero se recuperó y volvió a seguir trabajando. Hay otro compañero joven que a él le decíamos guardia vitalicio, es guardia vitalicio, pero le decíamos
Vitalicio Chiquito, mi compañero de la parte de San Pedro, que desde que era muy niño nosotros lo mirábamos que andábamos con el bastoncito y así se creció, y por eso nosotros le dijimos, bueno, este compañerito también tiene que irse capacitando. Eso era lo que habíamos mirado nosotros. Otro mayor es el mayor, casi que como que se retiró, pues no, poco le gustaba. Y entonces siempre hemos existido, hemos sido los dos, y mi persona y Zenón y el guardia chiquito que decíamos. Él es que de vez en cuando lo vemos por allí, pero él sí está participando también. Entonces, pues esa es como la forma que nació, desde que nació la organización, vuelve a nacer la guardia, hasta hoy, que hoy estamos, que hoy pues ya tenemos, de cada parte hay un coordinador. Es donde se reúnen para mirar sus algunas salidas y ya seguir continuando para seguir defendiendo nuestro territorio, porque de eso se trata. ¿Sí?